Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Hola, soy Carolina Leguizamón. Gracias por estar escuchando este episodio de nuestro podcast Aprende de tu Sentir. En www.yamigra.com podrás encontrar todo lo que hemos preparado para ti y tu salud mental. Este trabajo es independiente de mis vínculos profesionales con agencias de cooperación internacional o con proyectos de apoyo psicosocial. Nuestro propósito es darte herramientas para que aprendas a vivir en bienestar desde la integración del cuerpo, la mente y las emociones, y con ello hacer viral la empatía. En la primera temporada de nuestro podcast Aprende de tu Sentir, hablamos alrededor precisamente de este concepto, de la empatía, para que pienses una nueva manera de acercarte a él sin pretender que sea ponerse en los zapatos de la otra persona. No hay tal. Así que te invitamos a escuchar la primera temporada de nuestro psicopodcast Aprende de tu Sentir, si no lo has hecho, en donde hablamos con algunos colegas que aprecio mucho en este trabajo constante de generar conocimiento de bienestar alrededor de temas como la adicción, la ansiedad, el estrés, algunos tipos de violencias. Así que no te pierdas porque allí hay herramientas muy valiosas para entender tu cuerpo, tu mente y tus emociones. En esta segunda temporada de nuestro psicopodcast nos vamos a dedicar mucho más a la experiencia del trauma. Y por supuesto, no pretende este ser un espacio en donde te transmitimos una verdad absoluta, pero sí elementos muy importantes basados también en la evidencia, alrededor de los cuales puedes preguntarte sobre tu vida y sobre tu sentir. La segunda temporada, entonces, vamos a estar hablando de trauma en su relación con los eventos o con las situaciones de adicción, estrés, por supuesto, ansiedad, algunos tipos de violencias. Pero bueno, no te asustes que no se nos va a olvidar también darte herramientas prácticas para tu bienestar. Aprovecho para recordarte que hay disponibles toda una serie de sesiones en el marco de nuestro programa de terapia grupal, en donde vas a poder encontrar algunos temas muy importantes que trabajamos en espacios pequeños. Vamos entonces al grano. Trauma es una palabra que utiliza mucha gente y algunas personas tienen una definición diferente de la que hoy te comparto. La palabra trauma es una palabra griega que significa herida. Donde quiera que nos hieran, se forma un tejido cicatrizado. Y el tejido cicatrizado es siempre más duro, menos resistente y menos flexible que el tejido al que sustituye. Piensa por un momento en alguna situación en la que te hayas caído de la bicicleta, te hayas resbalado y como dicen del lugar del que yo vengo, te hayas raspado la rodilla. Si eso te pasó o si te está pasando, fíjate o recuerda ese tejido cicatrizado. Es diferente a la piel que está a su alrededor, ¿verdad? Su textura, su flexibilidad, su color, su resistencia es diferente. Cuando se produce un trauma psicológico, nuestra mente, nuestra psique, como nuestro sentido de sí mismos, de sí mismas, se vuelve más rígido, más duro y menos flexible también. El origen de ese endurecimiento es la separación que nuestra mente hace, que nuestro, en otras perspectivas dice, nuestro yo hace y que induce al trauma. Y entonces, en lugar de ser flexibles y receptivos, receptivas, nos volvemos personas más rígidas en nuestras respuestas a la vida, a nosotras mismas, a las relaciones, a los estímulos. Esto que subyace en la mayoría, o bueno, al menos en un porcentaje importante de enfermedades o situaciones psicosomáticas, es decir, condiciones de salud que tienen un componente mental y físico. Entonces, en este punto tú podrías preguntarme, bueno, Carolina, pero algo no tiene que ser catastrófico como un accidente de coche o un evento de violencia para ser considerado un trauma. Y yo te diría que acontecimientos catastróficos como esos son traumáticos en su impacto. Y sí, algunas personas quieren usar la palabra trauma solo para este tipo de acontecimientos, entonces está bien. Solo que para el contexto en el que estamos hoy hablando de trauma, no necesariamente se relaciona. En la definición que hoy te comparto, no es lo que te ocurre externamente lo que define el trauma, sino lo que te ocurre internamente como resultado de él.
Ese dolor y esa herida pueden ocurrir cuando no se acoge a un niño o una niña cuando está llorando. Ese niño o esa niña experimenta una herida y habrá una constricción correspondiente en la psique y en el desarrollo de su estima personal o, más dirían, de su yo. También habrá mecanismos compensatorios para evitar que ese dolor se repita. Esos mecanismos pueden consistir en tratar de ser agradables, simpáticos, simpáticas con los demás mientras ignoran los propios sentimientos o en tratar de calmarse a sí mismo a sí misma mediante diversos comportamientos. Un mecanismo compensatorio, recuerda, es aquella otra conducta que yo utilizo para aliviar temporalmente la sensación de dolor, de ansiedad, de sufrimiento que otro comportamiento me generó, del cual fui víctima o del cual tuve que vivir esas consecuencias dolorosas o difíciles. Todos y todas en nuestra vida hemos desarrollado o estaremos desarrollando mecanismos compensatorios. Los niños o las niñas pueden mecerse o chuparse el dedo o masturbarse o comer en exceso y más tarde consumir drogas. Con esas compensaciones, uno está intentando hacerse más aceptable para los demás, restringiendo su propia expresión o intentando calmar el dolor cuando se vuelve demasiado. De cualquier manera, es una situación muy difícil que afecta a la salud integral o esta experiencia más bien de bienestar, de ser dueño o dueñas de nuestro cuerpo, de las decisiones que tomamos, de las sensaciones que digamos, se construyen en él. En estos días conversando con un colega me preguntaba, bueno, ¿cómo es que entonces una herida emocional conduce a una situación de enfermedad física? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás de eso? Yo le decía que creo que la mente y el cuerpo no se pueden separar y esto por supuesto no lo digo yo, no es nuevo, lo dicen muchas corrientes de pensamiento, de sanación a lo largo de la historia de la humanidad. No es que haya una psique, ¿no? Un evento por allá espiritual, místico separado de nuestra fisiología. Es que tanto eso que llamamos la psique, las emociones, el yo o hasta el inconsciente, como la misma fisiología, nuestra propia corporalidad física, biológica, forman parte de nuestro organismo y están diseñados para la supervivencia. Son entonces inseparables, así que lo que ocurre psíquicamente, emocionalmente, en un nivel, también ocurre en un nivel fisiológico profundo. Por ejemplo, si yo les gritara o te gritara a ti que me escuchas ahora mismo, eso cambiaría profundamente tu fisiología en una fracción de segundo. Te daría sentir incomodidad, rabia, ira, el corazón palpita, te sonrojas, bajas el volumen, no sé, actúas de una manera particular reaccionando a eso. Aunque estemos hablando por teléfono, aunque nos estemos escuchando a través de un dispositivo particular y yo no pudiera, digamos, directamente tocarte o no pudieras directamente verme. Entonces tus emociones afectarían a cambios en tu sistema nervioso autónomo, en tu sistema cardiovascular, en tu intestino, te puede dar hasta un dolor de estómago porque esta mujer, porque me gritó, en tu sistema inmunológico, en tus vasos sanguíneos, en tus músculos, en otras palabras, en todas partes. Ese es el cambio temporal que se produciría en ti. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si de niños o de niñas vivimos en una situación en la que esto ocurre de manera continua y crónica, como es la historia de muchos niños y niñas desafortunadamente alrededor del mundo y bueno, de muchos adultos y adultas que tuvieron que crecer también recordando estas condiciones de vulneración, negligencia, violencia crónica que vivieron en su infancia? ¿Qué significa entonces para un niño o una niña, noche tras noche, no ser acogido, acogida cuando está llorando? ¿Qué siente un niño o una niña pequeño, pequeña al ser golpeada, al ser invalidada por un adulto o por una adulta 5 veces más grande que él, cuando estos adultos, cuando estas personas grandes, estas personas adultas están destinadas por naturaleza para ser sus protectores y guardianes? Y cuando habla de naturaleza, habla un asunto de biología, de etología, ¿no? Un asunto de desarrollo de la especie. Cuando nuestra psique está sometida a un estrés crónico, nuestra psique, nuestras emociones, nuestra mente, esto hace que nuestro sistema físico, fisiológico también lo esté. Este es el primer punto. El segundo punto es que cuando no obtenemos la aceptación, que es nuestro derecho natural de nacimiento, y cuando digo la aceptación es ser vistos y vistas, ser personas vistas, validadas, ser personas escuchadas, y nuestros cuidadores, por cualquier razón propia, no son capaces de concedernos eso a pesar quizás de sus mejores deseos, entonces nos ajustamos a sus expectativas porque tenemos que mantener esa relación. Y una forma de mantener esa relación es ser complacientes o invisibilizarnos o no creer en lo que sentimos, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro deseo o en tener
dificultades para poder desarrollar un derecho y un deber al gozo de manera adecuada, o dificultades para establecer límites, o dificultades para confiar, o dificultades para abrirnos, o dificultades para abrir, o dificultades para recibir, o dificultades para dar, en fin, eso exige una represión. Así que la única forma de sobrevivir es no ser consciente, de sobrevivir, digamos, emocionalmente, es no ser consciente de cuando se está enfadado, porque de lo contrario, pues podríamos expresarlo. Y como de pequeños o pequeñas no hubo un espacio de contención adecuada o de canalización adecuada de nuestras emociones, probablemente podríamos pensar que expresar nuestras emociones en la adultez puede llegar a ser malo o podemos llegar a tener, digamos, episodios desaforados en donde no podemos controlar nuestras emociones. Realmente asistimos a una humanidad en las que de adultos o adultas estamos un poco rotos, un poco rotas y tenemos que estar lidiando con desaprender o tal vez reaprender más bien muchas de las cosas sobre nosotros mismos y nosotras mismas, nuestra biografía, que aprendimos en la infancia, para poder hacernos cargo de escucharnos, validarnos y canalizar de manera adecuada nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces, sí, la verdad es que esto tampoco es nuevo lo que te estoy diciendo, porque sabemos que la represión de las emociones, sea la tristeza, la rabia, la frustración, la incertidumbre, la angustia, la envidia incluso, sabemos que esta represión puede en realidad inutilizar o hacer que nuestro sistema inmunitario, inmunológico, se resienta. Así que muchas personas que reprimen su ira, su tristeza, acaban padeciendo también afectaciones psicofísicas. Y en todo esto es crucial entender que una cosa es alcanzar la comprensión intelectual sobre nuestro trauma o el trauma y otra muy diferente es vivirla. Y quienes son psiquiatras, han estudiado medicina, han estudiado psicología o han cultivado el conocimiento ancestral alrededor de la sanación. Todos estos médicos, médicas ancestrales, sanadores y sanadoras sabrán, lo saben, porque el hecho de acceder como, no sé, nosotras en estas profesiones a desarrollar un conocimiento para ayudar a otras personas en su proceso de sanación o de bienestar o de alivio del dolor, no quiere decir que sea mucho más fácil para nosotros mismos, nosotras mismas, mirarnos por dentro y soltar e ir sanando, ¿no? En ese proceso inacabado. Entonces me podrías decir, bueno, Carolina, usas mucho la palabra sanar, y entonces, ¿para ti qué es? Y yo te diría que sanar viene de una palabra anglosajona que significa integridad. Entonces, si el trauma es una desconexión, la curación es la reunificación o el descubrimiento de la encarnación de esa conexión. Es volver a estar en una sensación de pertenencia del propio cuerpo, de las propias emociones, en la capacidad de escuchar y sentir lo que el cuerpo, las emociones, la mente están necesitando y actuar en consecuencia con los recursos, por supuesto, disponibles, sin estar dividido, sin estar con esa sensación de estar dividido en todas esas partes defensivas que dirigen nuestra vida. Significa que no estás dando vueltas tratando de calmar el dolor todo el tiempo por medio de autosaboteos, de consumos, de evadir tus emociones, de estar siempre vibrando en un solo mood, ¿no? Te reconoces que no estás allí huyendo de ti mismo, de ti misma, todo el tiempo para estar siempre en un solo lugar, en una sola actividad. No estás tratando de complacer a la gente, de convencerla, de complacerle, para que te guste o no, para que tú encajes o no. En lugar de todo eso, tienes en cuenta, o por lo menos te dispones a escuchar físicamente, mentalmente y emocionalmente lo que quieres, lo que prefieres, lo que sientes, no de una forma egoísta, de ignorar a los demás, a las demás personas, por supuesto, pero tampoco de una forma que te ignore a ti. Las prácticas espirituales, por supuesto, pueden ayudar a suavizar todas estas experiencias emocionales de confusión del trauma. Hay muchas personas a mi alrededor, y seguro tú conoces, que reportan que luego de haber vivido un evento traumático o una situación difícil de violencia, de dolor emocional profundo, de sufrimiento emocional, de duelo profundo o tal vez una adicción, pues recurren a prácticas espirituales que les ayudan a suavizar, no sé, la vergüenza, la confusión, la ira, el dolor. A menudo buscamos la liberación, ¿no? En muchas estrategias espirituales que, por supuesto, ayudan a aliviar el malestar emocional, psicofísico y, por supuesto, a reducir también el autojuicio. Pero pues también hay que decir que muchas personas se pierden en lo que podría llamarse derivación espiritual,
cuando nuestra identidad espiritual, creencias o prácticas se convierten realmente en una defensa para evitar experimentar y procesar honestamente el sufrimiento emocional profundo. Personas que se centran mucho ahí, crean una coraza para no conectarse con el dolor, con las emociones densas, con estos polos negativos, que es normal que como humanos, valga la redundancia, en nuestra humanidad tengamos y sintamos. Es por eso que sanar implica combinar cuerpo, mente y emociones. Y en ella migra te damos ese espacio. Recuerda entonces que el trauma no es lo que sucede, no es un evento externo, sino es la interpretación y lo que sucede en tu interior, en la estructura de tu biografía, lo que se ve afectado. El trauma entonces, más que una herida física, es una herida que constituye una manera difícil de operar en confianza, en apertura, en regulación emocional con el entorno. Y esto se puede ver manifestado en tus relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones con el mundo, a tu alrededor, en tu sexualidad, en tu placer, en el gozo, en la confianza con los demás, en la capacidad de aprender ciertas cosas o de manejar la ansiedad o el estrés. Así que acuérdate, si el trauma es desconexión de esas emociones, de esas situaciones, y uno crea como una coraza, el camino para recuperar la confianza es la conexión y es posible hacerlo a través de herramientas que combinen nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones desde un lugar profesional. Pueden haber muchos eventos traumáticos a nuestro alrededor relacionados con violencias, negligencias, gente que partió nuestra confianza, que invadió nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros sueños. Los traumas, por supuesto, también pueden ser colectivos en el marco de las catástrofes ambientales o también en el marco de las violencias políticas, sociopolíticas. Así que es posible volver a conectar. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Déjanos tus comentarios, invitaciones para seguir reflexionando en comunidad al respecto, en cuidado compartido, en conocimientos sólidos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.